Hola, somos el equipo 2 y vamos a presentar la membrana celular. Mi equipo está formado por Kenia, Karen, Melissa, Carlos y Mariela. Voy a hablar de la membrana celular, que es también llamada la membrana plasmática, que es una película lipídica que se basa en una lámina de lípidos de 5 nanómetros o 50 átomos. Es fluida, asimétrica, permeable y selectiva. La bicapa lipídica es el elemento fundamental de la estructura de la membrana celular. Sus propiedades determinan las propiedades de todas las membranas y está conformado por fosfolípidos, glucolípidos y proteínas. Y en esta imagen pueden verla, es la bicapa lipídica y ahorita les voy a explicar cada uno de sus componentes. Los fosfolípidos son un tipo de lípido amfipático, es decir, que tienen una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. Está compuesto por una molécula de glicerol a la que se le unen dos ácidos grasos y un grupo fosfato. Los glucolípidos son un esfingolípido compuesto por una ceramida y un glúcido de cadena corta y no tienen grupo fosfato. Las proteínas son moléculas formadas por cadenas de aminoácidos. Bueno, en esta imagen podemos ver cómo están unidos todos los aminoácidos formando una cadena, como ya mencioné, que es la proteína. Como mencioné hace un momento, la membrana tiene fluidez, el cual depende de la temperatura, de la presencia de lípidos insaturados y cadenas cortas que favorecen a la fluidez, y de colesterol, ya que el colesterol endurece la membrana reduciendo la fluidez y la permeabilidad. Aquí tenemos la imagen que se las voy a explicar en un momento porque también tiene flip-flop, la flexión, la rotación y la difusión lateral. La membrana tiene 4 propiedades muy importantes, que es la rotación, es decir, gira en su propio eje, difusión, que difunde de manera lateral, como podemos ver aquí, difusión lateral, flexión, que es movimiento de la cola hidrofóbica de los fosfolípidos, como pueden ver aquí, y el flip-flop, que es el movimiento de la molécula lípida de una monocapa a otra monocapa, que es esto. Las funciones de la membrana celular es mantener separado el medio interno del medio externo, dividir en secciones los organulos y proteger, una barrera selectiva permeable, responde a estímulos, interacción con el medio intercelular y actividades bioquímicas. Existen 3 tipos de proteína en la membrana, son las transmembranales, periféricas y de anclaje. Las proteínas transmembranales atraviesan la bicapa lipídica, son amfipáticas y son el 70% de las proteínas de la membrana. Las proteínas periféricas se encuentran en uniones no covalentes, son solubles en altas concentraciones de sal y está en la cara intracelular de la membrana. Las proteínas de anclaje las encontramos fuera de la bicapa lipídica y están unidas a los lípidos por enlace covalente. Los carbohidratos de la membrana están unidos covalentemente a los componentes lipídicos y proteicos. Contribuyen a la simetría, es decir, a la forma de la membrana, la protegen, lubrican su superficie y participan en el reconocimiento y la adhesión celular. A continuación les vamos a mostrar un video donde explica lo que hemos visto anteriormente en lo que lleva esto.
Para llevar a cabo las reacciones químicas necesarias en el mantenimiento de la vida, la célula necesita mantener un medio interno apropiado. Esto es posible gracias a una membrana que limita las células del exterior, la membrana celular o plasmática. La membrana celular constituye los límites de la célula. Tiene un grosor aproximado de 0.005 micras. En la composición química de la membrana intervienen lípidos, proteínas y glúcidos en proporciones aproximadas de 40%, 50% y 10% respectivamente. Los lípidos forman una doble capa y las proteínas se disponen de una forma irregular y asimétrica entre ellos. Estos componentes presentan movilidad, lo que confiere a la membrana un elevado grado de fluidez, además de asimetría y permeabilidad selectiva. El actual modelo de la estructura de la membrana celular es el resultado de un largo camino que comienza con las observaciones indirectas que determinaron que los compuestos liposolubles pasaban fácilmente esta membrana, lo que llevó a Overton en 1902 a sostener que su composición correspondía al de una delgada capa lipídica. Posteriormente, se agregó a esta propuesta la que sostenía que en la composición también intervenían proteínas. Hacia 1935, Danieli y Davidson sintetizaron los conocimientos proponiendo que la membrana celular estaba formada por una bicapa lipídica, con proteínas adheridas a ambas caras de la misma. Este modelo lo podemos observar en la imagen. La integración de los datos químicos, físico-químicos y las diversas técnicas de microscopía llevó al actual modelo de mosaico fluido propuesto por S.J. Singer y G.L. Nicholson en 1966. Según este modelo del mosaico fluido, que ha tenido gran aceptación, las membranas constan de una bicapa lipídica, una doble capa de lípidos, en la cual están inmersas diversas proteínas, además de colesterol, ergosterol y otros tipos de moléculas. Los principales lípidos que constituyen las membranas celulares son fosfolípidos, glicolípidos y colesterol. Los fosfolípidos se caracterizan por presentar un ácido ortofosfórico en su zona polar. Son las moléculas más abundantes en la membrana citoplasmática. Los glicolípidos son lípidos complejos que se caracterizan por poseer un glúcido. Se encuentran formando parte de las bicapas lipídicas de las membranas de todas las células, especialmente de las neuronas.
Se sitúan en la capa externa de la membrana celular, en donde realizan una función de relación celular, siendo receptores de moléculas externas que darán lugar a respuestas celulares. Mientras que el colesterol forma parte estructural de las membranas a las que confiere estabilidad, la parte hidrofóbica de los lípidos se orienta hacia la parte media de la membrana y la parte hidrofílica se orienta hacia el exterior. Otros compuestos fundamentales que forman la membrana son las proteínas y pueden ser de dos tipos, de acuerdo a cómo se encuentran en ella, como las integrales, que son proteínas que tienen uno o más segmentos que atraviesan la bicapa lipídica, y las periféricas, que las podemos definir como proteínas que no tienen segmentos incluidos en la bicapa, interaccionan con las cabezas polares o bien con las proteínas integrales. Las moléculas de proteínas realizan numerosas funciones, como por ejemplo, transportan moléculas hacia el interior o exterior de la célula, forman parte del citoesqueleto celular, son receptores específicos de señales químicas del medio ambiente externo, enzimas catalizadoras de reacciones asociadas con la membrana. Las moléculas de proteínas contribuyen a la simetría de la membrana celular. Los carbohidratos se encuentran en la parte externa de la membrana celular, contribuyendo también a la simetría de la membrana. Se unen covalentemente tanto a las moléculas de proteínas como a los lípidos. Al parecer, los carbohidratos juegan un papel importante en las funciones de reconocimiento intercelular. Entre las funciones que cumple la membrana celular podemos resumir las siguientes: aislar selectivamente el contenido de la célula del ambiente externo, regular el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior celular y comunicar una célula con otra. En las células eucariotas, además, existen también membranas internas que sirven como compartimientos adicionales donde se llevan a cabo las actividades bioquímicas de la célula. Recordemos que las células eucariotas son, por ejemplo, la célula animal y vegetal. Podemos concluir que la vida sería inimaginable si no hubiese una membrana que rodeara la célula. Ella es la defensa contra moléculas invasoras indeseables, regula la salida y la entrada de sustancias y la comunica con su vecindad. Llegar a conocer exactamente su estructura y funcionamiento no solo puede ser la clave para entender la vida, sino también para mejorar el diseño de fármacos que son importantes para el combate de las enfermedades. Permeabilidad selectiva. Todas las membranas están formadas de una bicapa lipídica. Esta es la que regula la entrada y salida de solutos. Esta función consiste en dejar el paso libre a sustancias que tienen un contenido específico y prohibirles la entrada a las que no lo tienen. La permeabilidad es una de las funciones más importantes de la membrana, ya que a través de ella es la comunicación entre el medio exterior e interior de la célula u organelos. La primera importante razón es mantener las condiciones químicas para que el metabolismo de la célula sea realizado. La segunda es proteger la integridad de la membrana, que quiere decir que no sea modificada significativamente. El paso de sustancias consiste en permitir a moléculas y iones la entrada a la célula y restringir la de otros. Algunas moléculas
no polares como son el oxígeno y el nitrógeno pasan libremente por la membrana, y otras moléculas sin carga como son los ácidos orgánicos y aminoácidos no pueden entrar fácilmente a la membrana y recurren a las proteínas para su transporte. Ok, voy a hablar de la ósmosis, que va a ser la difusión del agua a través de la membrana, que es el paso de un disolvente entre dos soluciones de diferentes concentraciones a través de lo que es una membrana semipermeable. Aquí en la imagen vemos la solución hipotónica, que es la de menor concentración, y de este lado vemos la solución hipertónica, que es la de mayor concentración, y en la mitad vamos a ver lo que es la membrana semipermeable. Ok, ósmosis va a ser la difusión del agua a través de una membrana semipermeable que va a permitir el paso del agua, pero va a impedir el movimiento de los solutos, y se dice que la membrana es semipermeable. La ósmosis nos va a dar como resultado la transferencia neta de lo que es el paso del agua en una solución que tiene un potencial mayor potencial hídrico a una solución que tiene menor potencial hídrico. La ósmosis es una forma especial de difusión en la que el solvente de agua se va a mover a través de lo que es la membrana la membrana de permeabilidad selectiva, de una zona de potencial hídrico de alto a una zona de potencial hídrico menor, que como ya lo hemos dicho en la diapositiva anterior. Ok, la ósmosis va a ser el paso del disolvente de disolución diluida a la concentrada, que disminuye el nivel del primero y va a aumentar a la segunda, como lo vemos en la imagen. Va a aumentar al primero y va a disminuir a lo que es el segundo. En esta diapositiva vamos a ver qué va a ocurrir en las células animales, como lo tenemos en la situación 1, que está aquí en la imagen. La célula va a estar en situación hipertónica, y en esta va a estar concentrada y va a pasar y se va a ver más arrugada en la ósea. A este fenómeno se le va a llamar plasmólisis o plasmólisis. En la situación número 2, como lo vemos en la diapositiva, las células se van a encontrar en solución hipotónica, y aquí de este lado, y de este lado la célula se va a hinchar por el ingreso de agua a su interior, y a este fenómeno se le va a llamar turgencia. Para finalizar, la ósmosis va a ser un factor importante en muchas funciones corporales. Por ejemplo, en lo que es el tubo digestivo, que va a secretar varios litros de jugos al día, y las células que recurren al intestino lo van a resolver por medio de la ósmosis. Si este líquido no se reabsorbiera, como en el caso de lo que es la diarrea extrema, la persona enfrentaría a la posibilidad de deshidratación. De lo que yo hablo es de transporte de membrana, y las células viven y crecen mediante el intercambio de moléculas con el medio circundante, y la membrana plasmática actúa como una barrera que controla el tránsito de moléculas hacia el interior y exterior de la célula. Las proteínas de transporte de membrana se encuentran presentes en muchas formas, en todos los tipos de membrana biológica en cada proteína. Determina una vía de paso particular a través de membranas de una clase determinada de moléculas, como por ejemplo podemos tener azúcares, aminoácidos y iones. La mayoría de estas vías proteicas son aún más selectivas y solo permiten el paso de ciertos miembros de una clase de moléculas dadas, como por ejemplo pueden ser las vías que permiten el paso del sodio, pero no permiten el paso del potasio, mientras que otras permiten el paso de potasio, pero no permiten el paso de sodio. Las proteínas de transporte pertenecen a dos clases: a las proteínas de transportadoras y de canales. Aquí tenemos las de canales y acá las de transportadoras. Una de las diferencias principales entre las proteínas transportadoras y las de canales radican en la forma en la que discriminan los solutos para transportar algunos y otros no. El mecanismo de las proteínas de canal se basa en el tamaño y la carga eléctrica de la molécula. Las proteínas de transporte solo permiten el paso de solutos que encajen en un sitio de unión de la proteína y luego transfieren estas moléculas a través de las membranas de a una por vez, mediante cambios de su propia conformación.
Las moléculas fluyen desde un sitio de concentración alta hacia otro de concentración baja en forma espontánea. A estos desplazamientos se les considera como pasivos, que una de sus características es que no requieren de otra fuerza impulsadora y es sin gastos de energía por parte del transporte. También se le conoce como difusión facilitada. Y el transporte activo es una proteína de trabajo que necesita que realice un trabajo. Recurre también a otros procesos que aporten energía. Aquí tenemos una molécula de transporte activo que aquí está ocupando energía. Las proteínas de transporte y su función son necesarias para el transporte a través de la membrana de casi todas las moléculas orgánicas pequeñas. Cada proteína transportadora es muy selectiva y con frecuencia transporta solo un tipo de molécula. El transporte pasivo puede ser impulsado por gradientes de concentración y por fuerzas eléctricas. Los solutos pueden atravesar la membrana mediante transporte pasivo o transporte activo, y las proteínas transportadoras pueden facilitar ambos tipos de procesos. El gradiente electroquímico son fuerzas netas que impulsan a un soluto a través de la membrana, que resulta de dos fuerzas: la gradiente de concentración y la voltaje a través de la membrana. El transporte activo moviliza solutos en contra de sus gradientes electroquímicos, como pueden ser los acoplados, transportes acoplados. Estos son los transportes de bombas impulsadas por ATP y las bombas impulsadas por la luz. Ahora a continuación vamos a poner un video. Podemos considerar que existen dos mecanismos por los cuales las sustancias atraviesan la membrana celular. Por un lado tenemos el transporte pasivo y por el otro el transporte activo. En el transporte pasivo, el movimiento de partículas a través de la membrana no requiere energía, debido a que las sustancias se mueven de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. Uno de los principales mecanismos del transporte pasivo es la difusión, en el cual las sustancias pasan, como hemos mencionado anteriormente, de una área de mayor concentración a una de menor concentración, aprovechando que estas sustancias son solubles en lípidos y que por lo tanto pueden atravesar la membrana celular sin necesidad de ningún tipo de proteína. Otro mecanismo de transporte pasivo es la difusión facilitada, en la cual ciertas proteínas que se encuentran en la membrana van a adquirir diferentes configuraciones tridimensionales. Esto les va a permitir construir ya sea canales, o sea, tubos o puertas por las cuales las sustancias van a poder ingresar al interior de la célula. Transporte activo, a diferencia del transporte pasivo, se va a requerir energía química para activar cambios conformacionales en las proteínas, lo cual va a permitir que las sustancias puedan ser transportadas del exterior al interior de la célula, o viceversa. Podemos tener sustancias que son transportadas desde el interior hacia el exterior de la célula. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el transporte iónico y potencial de membrana.
Para que una molécula hidrosoluble sea una molécula que pueda disolverse en agua, pueda distribuirse o desplazarse dentro o fuera de la membrana, es por medio de canales hidrófilos. En las membranas celulares, las proteínas son las encargadas de hacer estos canales y se llaman poros acuosos y son hechos por las proteínas transmembranales, que son estas, que permiten movimiento tanto dentro de la membrana como por fuera, y una cantidad pequeña de proteínas que hacen estos canales pueden formar poros respectivamente grandes. Bueno, la mayoría de las proteínas son diferentes y en cada membrana son selectivas, entonces son diferentes proteínas y por lo tanto diferente función. Y casi todas las proteínas son canales iónicos. Y las principales iones que son transferidos de la membrana son el sodio, el potasio, iones de cloro y iones de calcio. Bueno, las propiedades de los canales iónicos es que son selectivos, saben escoger qué iones entran y cuáles no. Bueno, en las soluciones acuosas todos los iones están cubiertos por una pequeña capa de agua, los cuales al entrar al filtro selectivo pierden esa capa y a la vez adquieren propiedades que están dentro de este filtro. La diferencia entre los poros acuosos y los canales iónicos es que los poros acuosos casi siempre están abiertos, en cambio los canales iónicos están controlados y abren y cierran sus compuertas de manera controlada. Bueno, los canales iónicos tienen una gran ventaja a comparación de los poros acuosos, ya que los canales tienen una gran ventaja de transporte, los cuales pueden tener más de 1 millón de iones, pueden pasar por segundo a través del canal iónico. La función de los canales iónicos es permitir la permeabilidad de los iones dentro de la membrana, los cuales mientras se encuentren abiertos, y ya que los iones estén en la capa extracelular, en cuanto sienten que los canales iónicos están abiertos, pasan rápidamente de la membrana extracelular a la membrana intracelular. Para conocer el desplazamiento de los iones y los canales iónicos se utiliza el procedimiento de registro de zona, que es cuando vamos a observar cuando el canal esté cerrado, cuando esté abierto, y así darnos cuenta de los iones que pasan a través de ellos. En la apertura de los canales iónicos. Los canales iónicos tienen 4 diferentes tipos de clasificación. La selectividad iónica selecciona qué iones entran y cuáles no. La regulación es sobre las compuertas si abren o cierran. El canal regulado por voltaje depende de la potencial de la membrana, dependiendo del voltaje o de la descarga eléctrica que tengan los iones. Y el canal regulado por ligando. Ligando es una molécula la cual, al unirse con las proteínas que se encuentran en el filtro seleccionador, van a decidir cuándo abren y cierran las compuertas. Y el canal activado por estrés es cuando existe una fuerza mecánica que ejerce sobre las compuertas y las abre. Bueno, la potencial de membrana. La ráfaga de iones que fluyen dentro de una célula es la descarga eléctrica y por lo tanto puede influir de fuera de la membrana hacia dentro de ella o dentro de ella hacia el mundo exterior. El tipo de iones que existe dentro de la célula depende y puede cambiar el voltaje que existe dentro de la célula, cambiando el potencial de membrana. El flujo de iones, como estábamos diciendo, es el voltaje que existe dentro de la célula, por lo tanto también influye sobre las compuertas si abren o cierran. Por ejemplo, ya vimos que existen canales iónicos que son abiertos por el voltaje y por las moléculas ligando. Todo es para que las compuertas o los canales abran y fluyan los iones. Como estamos viendo la clasificación de los canales iónicos, aquí podemos darnos cuenta que los canales regulados por voltaje son los encargados de que transmitamos ciertas señales a las cuales son transmitidas las células nerviosas, y en esas influyen los músculos, los protozoos y en las células vegetales.